Tal vez te estás preguntando qué es el PMI, qué es el Project Management Institute, o quizá ya lo conoces, pero no sabes si valdrá la pena pagar su membresía anual. Bueno, si tienes esas dudas, quédate a ver este video que después de más de 13 años de ser miembro activo te voy a compartir mi experiencia. Comencemos. Para empezar, te voy a compartir este video, dejaré el enlace en la descripción, donde uno de los fundadores, Jim Snyder, cuenta cómo fue que inició el PMI. I'm Jim Snyder. I'm one of the founders of PMI. We're celebrating 50 years now. It's been a long, long time, but it's been a truly wonderful experience. En resumen, el PMI o el Project Management Institute, que es una organización estadounidense sin ánimos de lucro, que agrupa profesionales relacionados con la gestión de proyectos alrededor del mundo. Las oficinas centrales se encuentran en Filadelfia, Pensilvania, en Estados Unidos. Y en el video vas a ver que surgió como resultado de las conversaciones que tuvieron 3 grupos de personas que gestionaban proyectos y que pensaron que deberían unirse para compartir experiencias comunes e intercambiar información relacionada con la gestión de proyectos. Luego tuvieron una reunión más formal en el Georgia Tech en Atlanta, y de ahí decidieron formalizar ya lo que eventualmente llegó a ser el PMI que conocemos actualmente. Bien, pues todos los años el PMI publica su reporte anual, y en el del año 2022, que es el último reporte que ha publicado, podemos ver que ya hay más de 300 capítulos asociados al PMI. Un capítulo es como decir la representación oficial del PMI en determinado país o ciudad. Entonces existen en este momento, según el PMI, más de 300 capítulos. Hay más de 670,000 miembros activos alrededor del mundo. Así que, como pueden ver, es una organización muy grande alrededor de lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Quizá por lo que más se conoce al PMI es por el PMBOK, que es casi que su más reconocida publicación alrededor del mundo. En el caso del PMBOK, tú cuando ya estás afiliado, esta es la 7ª edición, que es la última que está en este momento vigente, puedes perfectamente descargarla completamente gratis desde el sitio. En este caso la encuentras en inglés, en español y en portugués. Esas son las opciones que nos da el PMI para descargar el estándar. Así que básicamente aquí le das download y ya la tienes completamente libre en digital para hacer lo que quieras con ella. De paso te comento que pues ya se está trabajando en la 8ª edición. No sé si estará para este 2024, pero me imagino que lo más probable es que sí. Pero en este video quiero también rescatar que no solo existe el PMBOK, es decir, aparte de esa publicación tan reconocida, el PMI publica muchísimos otros estándares interesantes. Así que déjame y te muestro cómo se ve la página del PMI y vamos viendo algunos de los accesos que puedes tener tanto del PMBOK como principalmente de estos estándares adicionales y otros documentos interesantes y demás que vamos a ver en la página. Bueno, cuando accedes a la página del PMI lo que vas a ver es algo como esto. Vas a tener una serie de pestañas en la página principal, alguna información de lo último que ha publicado el PMI, pero principalmente vas a tener la pestaña de explorar, donde vas a ver lo último, digamos, por ejemplo acá lo que tiene que ver con inteligencia artificial en la gestión de proyectos está ahora muy de moda, entonces hay una sección particular para eso. Vas a tener obviamente también la parte de la comunidad, algunos temas de premios, algunos lanzamientos que hace el PMI. Este PMI Study Hall, por ejemplo, es algo relativamente reciente que lanzó el PMI, y lo que te permite es, para todos los que están interesados en sacar su certificación PMP,
pues con un pago, una vez que estés ya afiliado al capítulo, con un pago adicional puedes tener acceso a practicar para tu examen de certificación de PMP. Entonces vas a tener ahí acceso a algunos exámenes con preguntas similares a las que te vas a encontrar en el examen que hagas de certificación. De manera que esto pues antes no estaba, normalmente se pagaba lo que eran los entrenamientos en diferentes sitios web y demás que te daban acceso para practicar y prepararte para el PMP. En mi caso yo había pagado un simulador de examen, por ejemplo, y ahora pues está disponible directamente en el PMI, cosa que antes por lo menos cuando yo me certifiqué no era así. Entonces pues esto es algo novedoso que el PMI pues ya está incorporando dentro de su sitio web. Adicionalmente a eso, pues también tenemos lo que tiene que ver ya con la parte de certificaciones, por ejemplo, que como les decía, pues PMP es una de ellas, pero obviamente hay muchísimas más. Para certificarte como PMP, recuerda que aparte de tener conocimientos y pasar el examen, debes tener experiencia práctica. Si mal no recuerdo, son mínimo 3 años de haber ejercido ya la profesión en gestión de proyectos, de manera que pues averíguate bien sobre los requisitos antes, porque sí es necesario tener experiencia. Diferente en el caso del CAPM, que el CAPM normalmente es la primera certificación que mucha gente opta por sacar, porque básicamente es prepararse para un examen, pero no te piden requisitos de experiencia en gestión de proyectos previa. Luego están certificaciones en riesgos y pues obviamente existen muchísimas otras. Aquí puedes tener acceso a todas las demás certificaciones que hay. También están lo que son las certificaciones ágiles, que ahora pues el tema de Agile está también muy en boca. Bueno, siempre lo ha estado, pero pues ahora está muy en boca aquí en lo que es el PMI. Entonces pues vas a encontrar diferentes certificaciones también en todo lo que tiene que ver con los temas ágiles. Y muy interesante que también pues puedes encontrar microcredenciales. Estos son credenciales que hace el PMI, o que ofrece el PMI más bien, que son de corta duración en lo que tiene que ver en cuanto a preparación, me refiero. Es decir, te preparas para un examen que obviamente debes aprobar, pero son exámenes que quizá para prepararte te lleves unos cuantos días nada más. Y luego presentas un examen de 1 hora, hora y media y ya puedes obtener una microcredencial. Entonces pues es una buena forma de empezar. Creo que para los que quieran empezar con temas de certificación podrían probar con lo que son microcredenciales. Obviamente está la parte de membresías. Para tener acceso a toda esta página y toda la información pues debe ser miembro. Actualmente, bueno, acá te voy a poner la información. Actualmente el PMI tiene una membresía de $139 la primera vez para la persona común y corriente, y una renovación anual en caso de seguir siendo miembro de $129. Si eres estudiante a tiempo completo, puedes aprovechar la membresía, baja a $42 la primera vez y $32 la renovación. De hecho, así fue como empecé yo con el tema del PMI. Primero fui me afilié como estudiante cuando estaba sacando mi maestría en gestión de proyectos, y ya luego pues pasé a la membresía normal. Pero la membresía de estudiante es sumamente competitiva en temas de precios. Si puedes ver, la diferencia es enorme, casi $100 de diferencia con respecto a un costo normal. Y luego pues la renovación, digamos, para un programa, si todavía estás estudiando varios años, te cuesta $32. Y si eres una persona ya jubilada, retirada, pues también tienes un precio especial. En el caso de ya no estás trabajando, recibes una pensión, por ejemplo, entonces el costo es menor. Tienes un costo de $65 como primera vez, y pues en este caso es el mismo costo para la renovación. En cuanto al tema de los estándares, como te decía, pues el más conocido es el PMBOK, que en este momento pues la edición que está vigente es el PMBOK 7. Aparte del PMBOK, pues también vas a tener otros estándares. Hay muchísimos estándares que el PMI pues tiene.
dentro de su biblioteca. Entonces vas a encontrar pues diferentes estándares relacionados con valor ganado, con temas de riesgos, con todo lo que tiene que ver también porque hay una certificación de Business Analyst, entonces también hay información o estándar sobre la parte de negocios, el estándar de la parte organizacional, de programas, de portafolios, etcétera. Ahí vas a encontrar todo lo que son las diferentes certificaciones. Todos estos también son para los que somos afiliados o miembros, pues todos son completamente gratis. Y pues obviamente están los estándar, también están algunos otros estándares diferentes que ya son como más particulares o más específicos, digámoslo así, como el que tiene que ver con el estándar para estimaciones, sobre todo está basado en estimaciones de costos, el tema del estándar del cronograma. Muy importante, bueno, para mí, por ejemplo, lo que tiene que ver con la WS o la estructura de desglose del trabajo, también hay un estándar particular para eso. La gestión de riesgos, como te decía, el marco de competencias, de desarrollo de competencias, etcétera. Al final vas a tener muchos documentos a los que puedes acceder de forma completamente gratuita. Adicional a los estándares estos, también al menos para mí son sumamente valiosos lo que tiene que ver con estas publicaciones. Megatendencias, el PM Network, el Project Management Journal o el Pulse of the Profession son documentos bastante interesantes que puedes también descargar y leer dentro de la página. Por ejemplo, acá tienes lo que tiene que ver con el de megatendencias, que como puedes ver pues te trae unas publicaciones sumamente interesantes con lo que tiene que ver con la disrupción digital, la crisis climática, los cambios demográficos, en fin, hay información muy interesante que se puede revisar en estas publicaciones, y aquí también pues puedes descargarlo en este caso en inglés, árabe, chino, francés, alemán. Como puedes ver, hay diferentes opciones de lenguaje y en todas ellas puedes elegir cuál es la que es tu idioma, y pues simple y sencillamente le das download y ya cuentas con esa información que la verdad es bastante valiosa. Este es el ejemplo del PM Network, que también, como te digo, pues trae información bastante interesante. Mira, por ejemplo es el Global Project Management Job Trends, lo que tiene que ver con las tendencias en el trabajo. La verdad es que son publicaciones que sí valen la pena, y aquí es donde empiezo ya a caer en cuanto a si vale la pena o no estar afiliado al PMI y pagar por su membresía. La respuesta desde mi punto de vista es que sí. O sea, yo creo que hay mucha información valiosa de la cual puedes echar mano, y pues definitivamente pues yo creo que sí recomendaría que te hicieses miembro. Y si eres estudiante a tiempo completo, ni siquiera lo pensaría, porque como te digo, pues el precio es muy bajo en caso de que seas estudiante. El otro que también es que les comentaba es el Pulse of the Profession. También es una publicación muy interesante donde se tratan temas de actualidad. En este caso, por ejemplo, el Power Skills. Power Skills viene a ser lo que antes se llamaba lo que eran las Soft Skills, o sea, las habilidades blandas. Ahora modificaron un poco el concepto y pues se habla básicamente de las habilidades críticas y les llamaron Power Skills. Entonces pues también es una publicación bastante interesante sobre ese tema. Bueno, más allá de la agilidad, también por temas de metodologías ágiles y demás. Entonces al final pues como puedes ver cuentas con una base de un repositorio de publicaciones que pues es muy interesante. Siguiendo con la pestaña siguiente, tenemos la parte de aprendizaje o educación y eventos, que pues como te decía, ya vimos el Study Hall, que es para la preparación
del PMP. También vas a tener entrenamientos relacionados con métodos ágiles, acceso a webinars, lo que tiene que ver con el calendario de eventos, en fin, toda la parte ya un poco más digamos de entrenamientos y de eventos la puedes encontrar acá. Y pues por último ya pues una sección dedicada a aquellos que quieren ser representantes del PMI para ser por ejemplo educadores autorizados por el PMI, es decir, formadores para cursos, para entrenamientos, para sacar certificaciones y demás. Puedes llegar a ser un partner autorizado por el PMI para eso. Entonces al final pues en realidad la información es bastante completa. Y déjame mostrarte también, en el caso de que ya estés certificado, por ejemplo, puedes acceder a lo que es tu dashboard para ver cómo va su certificación. Entonces en este dashboard lo que vas a poder ver es, por ejemplo, cómo está tu certificación. Por ejemplo, aquí mi certificación del PMP. Aquí te dice que estás bien en cuanto al tiempo, porque tienes que renovarla constantemente. No se te olvide, no se te vaya a pasar nunca la fecha de renovación, porque tendrías que volver a aplicar otra vez desde cero y volver otra vez a hacer el examen. Así que es sumamente importante que estés muy pendiente de cómo va tu certificación en temas de PDUs. Por ejemplo, debes cumplir 60 PDUs para renovar tu certificación de PMP en este caso. Los PDUs pues son unidades ¿cómo decirlo? Son unidades de entrenamiento o unidades de aprendizaje que tú debes ir colectando durante el periodo previo a la renovación de la certificación, para demostrar al PMI que te estás manteniendo actualizado y que estás contribuyendo con la profesión y todo el tema. Entonces pues obviamente tienes que cumplir con 60. Por ejemplo, yo en este momento tengo 28, voy casi por la mitad y tengo el deadline, se me vence, es decir, tengo que tener estos 60 cumplidos antes del 9 de agosto del 2024. Yo me certifiqué desde el 2015 y pues todos los periodos de renovación tengo que estar completando lo que son los correspondientes PDUs. Para eso pues escribo artículos o doy conferencias, charlas, clases, o me hago un entrenamiento relacionado con algún tema relacionado con proyectos, etcétera, etcétera. Y con eso pues voy registrando mis PDUs, que los registras en la página y pues ahí recibes la aprobación del PMI. Así que bueno, como has podido ver, la verdad es que la página del PMI es bastante completa. Tiene desde información general, publicaciones, todo lo que son los temas de certificaciones, poder descargar los estándares desde el PMBOK a todos los otros estándares que viste y muchos otros más, estándares para construcción, es decir, hay muchos documentos valiosos, interesantes. Puedes acceder a publicaciones también, que no lo mostré, pero también hay una sección donde tienes publicaciones del Harvard Business Review, de Forbes, de otras publicaciones interesantes donde puedes acceder a artículos que puedes leer ahí en línea también, y pues te permite tener acceso a información bastante valiosa. Así que desde mi punto de vista sí vale la pena de pagar la membresía del PMI. Como te dije, si eres estudiante ni lo pensaría, porque el precio realmente lo vale. Y pues nada, espero que con esta breve descripción de qué es el PMI y también mostrarte en vivo cómo funciona o cómo es el acceso a la página ya una vez que tienes pagada la membresía, espero que te haya ayudado a tener más claro el panorama y te ayude a decidir si quieres incorporarte o no. Aparte de eso, cuando ya tienes varios años de experiencia y cuando estás certificado y demás, puedes llegar a recibir correos del PMI donde te preguntan si quieres participar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las actualizaciones del PMBOK. Cuando ya tienes un cierto nivel y demás, normalmente te llegan a considerar también como colaborador en esa parte. Lo puedes hacer
Y también pues está toda la parte del networking, toda la parte de afiliarte a los diferentes capítulos, que como te mencioné pues existen más de 300 según lo que dice el PMI en su página oficial. Así que si quieres afiliarte a un capítulo en particular y asistir a las reuniones de ellos, ser parte, como en mi caso que fui parte de la junta directiva en el capítulo de mi país, y que también puedes llegar a casi todo eso, sí te aclaro, en el PMI es voluntario, es por sistema de voluntariado. Prácticamente todos los que trabajan, con excepciones por supuesto, casi todos los que trabajan en el PMI lo hacen de forma voluntaria, de manera que eso lo tienes que tomar muy en cuenta. Pero bueno, en cuanto a temas de networking y poder tener descuentos para asistir a congresos financiados parcialmente por el PMI, o actividades, reuniones de colaboración, etcétera, creo que también te puede aportar muchísimo. Así que bueno, piénsatelo y creo que te invito a formar parte de esta maravillosa comunidad. Ya luego hablaré de otros estándares, pero en este caso nos quedaremos únicamente con el del PMI. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.